En esta oportunidad estamos en el curso de técnicas de investigación digital de la licenciatura en enseñanza del idioma inglés con énfasis en tecnologías educativas de UMG. El tema que nos interesa el día de hoy es descriptores como herramienta digital y estaremos presentando una ilustración, ejemplo, de cómo trabajar con los descriptores. Les saluda el ingeniero Federico G. Salazar. Los descriptores o palabras clave, keywords en inglés, son términos que capturan la esencia de un texto. Se utilizan para identificar y clasificar el contenido principal, facilitando su búsqueda y recuperación en bases de datos y motores de búsqueda. Los descriptores son los cimientos de las categorías. Cuando todo el texto de un registro o parte del mismo coincide con un descriptor, el registro se vincula con la categoría. Esa es una definición muy técnica proporcionada por IBM, pero en síntesis lo que nos marca es que los descriptores, ¿verdad?, relacionan y coinciden con un documento y vinculan ese documento con categorías definidas y especiales. Criterios para extraer descriptores o palabras clave de un texto. Hay varios indicadores de importancia. El primero es la relevancia. Identifica palabras que capturan el tema central del texto. También la frecuencia. Busca términos que se repiten varias veces y están relacionados con ese contenido principal del texto. También la especificidad. Esa elección de palabras que sean específicas y distintivas del tema tratado. Y el contexto. Considera el contexto en el que se utilizan las palabras para asegurarse de la pertenencia y de su significado en el texto. Vamos a tomar un ejemplo de una publicación titulada La investigación en la educación a distancia en los nuevos entornos de comunicación telemática, escrita por Julio Cavero Almenara de la Universidad de Sevilla, España. El resumen que se presenta en la publicación de este texto es el siguiente. La formación superior, tanto la inicial como la de perfeccionamiento, se está viendo transformada en los nuevos contextos de la sociedad del conocimiento. Y ello se debe fundamentalmente a la fuerte penetración que están teniendo las redes telemáticas. Tal penetración está repercutiendo para que la tradicional formación a distancia, apoyada en medios impresos y audiovisuales, alcance situaciones más flexibles e interactivas. Si quisiéramos extraer descriptores de este párrafo, encontraríamos que formación superior es uno de ellos. El otro, la sociedad del conocimiento. También el concepto de redes telemáticas y, por supuesto, la formación a distancia. El segundo párrafo nos dice, lógicamente, tales cambios han repercutido también en la realización de la investigación en la educación a distancia. Cambios en lo
que se refiere a sus objetivos, problemáticas y metodologías. Si bien, como es lógico suponer por su novedad, es un área de investigación que se encuentra en los momentos iniciales del proceso. ¿Cuáles descriptores extraeríamos de este segundo párrafo? La investigación en la educación a distancia, pues, es uno de ellos, y el uso de metodologías. ¿Cuáles serían entonces los descriptores de este texto? Pues precisamente educación a distancia, el e-learning, investigación en tecnología educativa e investigación en educación a distancia. Con eso tendríamos definido el párrafo presentado de esta investigación. Vamos en esta oportunidad a analizar un texto del autor Richard Nunes, publicado en diciembre de 2013. En el blog del sitio EOI se presenta la síntesis del documento que propone el señor Nunes. Sin embargo, le hace falta en la parte final un listado de lo que se llaman las palabras claves o descriptores. Vamos entonces a tratar de incorporar eso que hace falta. Tomamos como texto de análisis el párrafo 1. Discrecionalmente lo dividí en esa forma. Nos dice, con el advenimiento de la era digital y la posterior aparición de Internet, hemos visto cómo la tecnología da pasos gigantes en los diferentes campos de la sociedad: el científico, el agroindustrial, el de las telecomunicaciones, y especialmente se ha vuelto una especie de panacea para el sector educativo. Veamos qué descriptores o palabras claves podríamos extraer de ahí. El primero era digital. Un segundo, Internet. Luego, un tercero, tecnología. Un cuarto descriptor podría ser telecomunicaciones. ¿Sí? Habla aquí de campos de la sociedad, ¿verdad? Científico, agroindustrial, telecomunicaciones. Podríamos haberlo agregado, sin embargo, vamos a dar énfasis en el de telecomunicaciones. Es un papel del creador del documento o de quien revisa esa selección de descriptores. Y finalmente, de interés, el sector educativo. De tal forma que de este párrafo podemos sacar esta serie de descriptores, los descriptores más relevantes. Continuando con la segunda parte, nos indica que todo ese desarrollo trajo consigo soluciones rápidas y directas relacionadas con espacio, tiempo y costos para los diferentes programas educativos y sobre todo para aquellos que están interesados en obtener esos conocimientos. Veamos cuáles podrían ser esos descriptores. En realidad, una podría ser soluciones educativas, si se quisiera agregar, pero el concepto programas educativos como que incluye esa parte de esas soluciones. De tal forma que seleccionaríamos programas educativos que para el párrafo 1 tenemos seleccionados los descriptores: era digital, Internet, desarrollo tecnológico, telecomunicaciones,
sector educativo y programas educativos. Yendo al párrafo 2, en una primera parte nos dice, esos canales de comunicación establecidos en la red para interactuar de forma dinámica han permitido la formación a distancia de muchos profesionales. Bueno, de interés canales de comunicación, de nuevo, la red, la formación a distancia también, y eventualmente, ¿verdad? Forma dinámica o actuación dinámica podría también haber sido seleccionado. Vamos a dejar estos tres, canales de comunicación, red y formación a distancia. En la segunda parte de este párrafo 2 nos dice, los cuales, ¿verdad? Todos estos desarrollos, mediante el aprendizaje inicial de las herramientas digitales, alcanzan las destrezas necesarias para compartir conocimientos, experiencias y destrezas. ¿Cuáles podrían ser esos descriptores? Aprendizaje inicial, está bien. Herramientas digitales, ¿de acuerdo? Luego, destrezas. Y vamos a obviar conocimientos, experiencias y destrezas que podrían estar incluidos, ¿verdad? O incorporados en el término genérico de destrezas. De tal forma que extraeríamos aprendizaje inicial, herramientas digitales y destrezas en términos generales. Del párrafo 2 logramos extraer estos descriptores: canales de comunicación, Internet, formación a distancia, aprendizaje inicial, herramientas digitales y desarrollo de destrezas. Le incorporamos el término desarrollo de destrezas para hacerlo más genérico. En el párrafo 3, en una primera parte, nos dice, imaginemos por un momento un mecánico que no conozca las herramientas para desarmar el motor de su vehículo, o un cocinero sin la más mínima noción de las especies con las que condimenta sus comidas. ¿Qué podríamos extraer de acá de interés? Pues herramientas. No importa, ¿verdad? La especialidad, pero en términos genéricos es herramientas. Y este es el descriptor que extraemos. Continuando con el párrafo 3, nos indica exactamente lo mismo sucede, refiriéndose a las herramientas, con el alumno que estudia a distancia y no conoce las herramientas digitales a utilizar durante sus estudios. Lógicamente, aquí tenemos el estudio a distancia, ¿no? Es de interés, y herramientas digitales. Logramos entonces sacar dos descriptores más. De manera que para el párrafo 3 tenemos destrezas digitales, educación a distancia y herramientas digitales. Nos corresponde ahora analizar el párrafo 4. Empieza con el concepto disponemos, por lo tanto, de innumerables aplicaciones digitales, desde redes sociales hasta discos virtuales, para acceder e interactuar con los diferentes miembros de las aulas virtuales. ¿Qué conceptos nos interesan aquí? Aplicaciones digitales, de nuevo redes sociales que estaba en alguna forma mencionada anteriormente, aulas virtuales, y acá donde dice discos virtuales se refiere a herramientas como tal, como que ya tenemos entonces ese término incorporado. De manera que extraeremos de este párrafo 4 en la primera parte
aplicaciones digitales, redes sociales y aulas virtuales. En la segunda parte, continúa argumentando e intercambiar conocimientos y experiencias que nos permitan el crecimiento profesional y personal necesario para contribuir a establecer cada día un mundo tecnológicamente más humano. ¿Qué podemos extraer de aquí? Crecimiento profesional. Podría ser también intercambio de conocimientos o intercambio de experiencias. Vamos a dejarlo como crecimiento profesional. Luego, de interés, un mundo tecnológico, ¿sí? Y el concepto de humanidad, de tal forma que los descriptores, considero importantes, serían crecimiento profesional, mundo tecnológico y sensibilidad social para incluir esta idea de más humanidad. En el párrafo 4, los descriptores seleccionados han sido aplicaciones digitales, redes sociales, aulas virtuales, crecimiento profesional, desarrollo tecnológico y sensibilidad social. Tenemos entonces que los descriptores encontrados en la lectura de nuestro texto fueron era digital, Internet, canales de comunicación, redes sociales, desarrollo tecnológico, educación, programas educativos, docencia, formación a distancia, aulas virtuales, herramientas digitales, destrezas digitales, crecimiento profesional y sensibilidad social. Es importante notar que todos los descriptores van listados uno a continuación del otro y separados por comas. Importante señalar también que aquí tenemos algunas repeticiones, ¿sí? Formación a distancia y aulas virtuales podría significar lo mismo, ¿sí? Luego, era digital e Internet, bueno, podemos dejarlo. El concepto de educación, que es genérico y está muy bien, sin embargo, al hablar de programas educativos, pues ya lo tenemos. Podríamos entonces hacer una última selección de los descriptores más importantes. Finalmente, entonces, en nuestro texto de análisis, los descriptores seleccionados fueron desarrollo tecnológico, herramientas digitales, destrezas digitales, que es diferente, programas educativos, formación a distancia y sensibilidad social. Se recomiendan entre 5, 6, 7 si mucho descriptores, no deben de ser muchos. Importante notar que algunos pueden ser un solo término, pero otros términos compuestos, o sea, pequeñas frases. No deben de ser frases muy largas, ¿no? Lo más, unas 3 palabras, por ejemplo. Y con eso tenemos los descriptores seleccionados. Finalmente, entonces, los descriptores como herramienta digital de nuestro autor en análisis, el señor Richard Nunes, en su texto, ¿verdad?, describe las herramientas digitales para la educación, un salto cuántico, y los descriptores o palabras claves más importantes que definen ese texto son desarrollo tecnológico, herramientas digitales, destrezas digitales, programas educativos, formación a distancia y sensibilidad social. Como una última síntesis o acotación,
tendríamos que decir, bueno, ¿y para qué sirven los descriptores? Tal como nos lo planteaba la definición de IBM, los descriptores van a ser una serie de términos, ¿verdad?, o definiciones que cuando nosotros vayamos a un buscador de Internet y escribamos el concepto desarrollo tecnológico, la web va a buscar, ¿verdad?, todos los documentos que tengan este descriptor asociado. Y dentro del listado de descriptores va a aparecer nuestro texto de análisis porque lo encontró. Claro que podrían haber 10.000 documentos con el concepto de desarrollo tecnológico, pero si ahora usted le agrega herramientas digitales, la búsqueda ya va a ser más selectiva, más restringida y probablemente aparezcan 2.000 documentos. ¿Sí? Si nos vamos a destrezas digitales y luego agregamos programas educativos y todos los demás, la búsqueda se va reduciendo y probablemente podamos llegar a localizar unos 20 documentos que nos hablan de lo mismo, pero nuestro documento de análisis va a estar incluido dentro de esa búsqueda. Y esa es la idea en el uso de los descriptores. No olvidar el formato en que debe de ser presentados. Las referencias, pues está el documento, ¿verdad?, de Nunes y el concepto también de IBM, una definición muy técnica, pero oportuna. Los descriptores como herramienta digital. Escuela de Idiomas, Técnicas de Investigación Digital, Ingeniero Federico G. Salazar.